El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús hablaba en arameo, que era la versión común del pueblo del hebreo, y los evangelios que poseemos fueron escritos en griego, aunque algunos sostienen que el de Marcos, que estamos siguiendo en este año B, en el ciclo B de la liturgia, parecería por fragmentos que se han encontrado que el Evangelio de Marcos también hubiera tenido un original arameo. Pero hay algunos lugares en el Evangelio donde se utilizan expresiones de Jesús en arameo, incluso en el texto griego, probablemente debido a que ellas habían impactado en la audiencia de una manera especial. Nosotros conocemos esas transliteraciones que del griego pasaron al latín y del latín pasaron a nuestras lenguas modernas. Por ejemplo, el aleluya, por ejemplo, el amén, la conocida frase de Jesús en la cruz, que especialmente la recordamos en Semana Santa: Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La expresión raboní. Estos casos se encuentran en las descripciones también de las curaciones de Jesús. Tenemos que prestar atención entonces a estas expresiones que se han conservado en su lengua original, porque revelan algo que el resto del texto no nos dice. En una primera lectura del Evangelio, que en sí es muy austero, simplemente notamos que Jesús puso los dedos en los oídos del sordomudo, con saliva le tocó la lengua, diciendo, en arameo se pronunciaría más como una A, efatá. Nosotros lo castellanizamos un poco y decimos éfeta, es decir, ábrete. De inmediato se abrieron sus oídos y su lengua se desató. El término efatá en arameo es imperativo singular. La orden de abrir no se da ni a la lengua ni a los oídos, sino a una persona. Se trata del enfermo. A él le dijo Jesús: ábrete. Y cuando se abre, todo lo que tiene atado se desata, y entonces se convierte en una persona libre. Varias conexiones simbólicas son reveladas por las aparentes contradicciones del texto. El hombre empieza a hablar cuando sus oídos se abren, así que hay una profunda relación entre escuchar y hablar. Existe una relación física, obviamente, pero también hay una relación simbólica y espiritual. Hablar es una forma importante de comunicación entre los seres humanos. No solamente uno se comunica
Así hay otras formas de comunicarse, pero nuestra sociedad occidental ha privilegiado esta, a veces polarizándola en la imagen o más recientemente en la propaganda sin ocasión de reflexión que muchas veces suponen las redes sociales. Comunicación significa comunión e implica un intercambio que va en ambas direcciones. Esto es importante. Es una cosa obvia, pero a veces lo obvio no lo descubrimos. Las relaciones son recíprocas. Si yo me imagino a una persona que veo todos los días, que somos muy amigos, pero si esa persona no me responde con hechos de amistad, no somos amigos. En el mejor de los casos somos conocidos. En el mejor de los casos no nos peleamos. Pero para hacer amistad tiene que haber una reciprocidad. Cualquier tipo de relación exige una reciprocidad. Cualquier persona que no escucha no se comunica, por lo que no habla en serio. Solo se producen sonidos vocales. Es interesante observar que nuestro texto no dice realmente, en el original griego, que el hombre en cuestión era sordomudo, sino que dice que era tartamudo. En griego dice mogilalos. En el evangelio que he proclamado está bien traducido, mogilalos por tartamudo. Él no podía hablar porque no escuchaba bien, no oyó porque no estaba abierto. Cuando oyó hablar de Jesús, se abrió y comenzó a escuchar y por lo tanto también a hablar correctamente. Isaías, escuchábamos en la primera lectura, nos da una descripción muy linda y poética del reino mesiánico que colma la aspiración profundamente enraizada del corazón humano de un retorno al paraíso, donde el agua manará en el desierto y los torrentes se convertirán en tierras áridas, se invertirán las situaciones. Pero esto no se dará por arte de magia. Esto llegará, dice Isaías, cuando los ojos de los ciegos se abran y las orejas de los sordos sean desatadas y cuando la lengua de los mudos cante. Esto a su vez vendrá cuando los hombres estén abiertos a los demás y cuando principalmente estemos abiertos a Dios. Jesús no hacía milagros como quien mueve una varita mágica o chasquea los dedos. Aquel gemido que deja escapar en el momento de tocar los oídos del sordo nos dice que se identificaba con los sufrimientos de la gente, se identificaba con nuestros dolores, con nuestros problemas, con nuestras limitaciones, participaba intensamente en nuestra desgracia, se hacía cargo de ella. En una ocasión, después de que Jesús había curado a muchos enfermos, el evangelista Mateo comenta: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras debilidades. Los milagros de Cristo jamás son fines en sí mismos, son signos. Lo que Jesús obró un día por una persona en el plano físico indica lo que Él quiere hacer cada día por cada persona en el plano espiritual. El hombre curado por Cristo era tartamudo, no podía comunicarse con los demás, oír su voz y expresar sus propios sentimientos y necesidades. Si la sordera y la mudez consisten en la incapacidad de comunicarse correctamente con el prójimo, de tener relaciones buenas y bellas, entonces debemos reconocer enseguida que todos somos, quien más, quien menos, sordomudos. Y es por ello que a todos dirige Jesús aquel grito suyo: Efetá, ábrete. La diferencia es que la sordera física no depende de la persona y es del todo inculpable, mientras que la sordera moral sí que depende de nosotros. Hoy se evita el término sordo y se prefiere hablar de discapacidad auditiva, precisamente para distinguir el simple hecho de no oír de la sordera moral.
de no querer oír. En Argentina y en muchos países seguro habrá el refrán equivalente, decimos, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Somos sordos, por poner algún ejemplo, cuando no oímos el grito de ayuda que se eleva hacia nosotros y preferimos poner entre nosotros y el prójimo el doble cristal de la indiferencia. Los padres son sordos cuando no entienden que ciertas actitudes extrañas o desordenadas de los hijos esconden una petición de atención y de amor. Un marido es sordo cuando no sabe ver en el nerviosismo de su mujer la señal de cansancio o la necesidad de una aclaración. Y lo mismo en cuanto a la esposa. ¿Cuántas veces escucho como sacerdote, hermanos, no me hablo con mi mamá, no me hablo con mi hermano, no me hablo con mi hermana? Entre esposos no se hablan. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no bajemos un poco este doble vidrio que decía hace un rato de la indiferencia y aprendamos a escucharnos para que aprendamos de nuevo a hablar, o que hablamos mucho? Fíjense yo cómo hablo, todo el día hablando, Pero a veces hablamos y no nos entendemos, no nos escuchamos. Estamos mudos cuando nos cerramos por orgullo en un silencio esquivo y resentido, mientras que tal vez con una sola palabra de excusa y de perdón podríamos devolver la paz y la serenidad en casa, en una relación, en un lugar de trabajo. Lo que sin embargo decide la calidad de una comunicación no es sencillamente hablar o no hablar, sino hablar o no hacerlo con amor o por amor, porque tampoco hablar por hablar, sino hablar porque uno quiere construir una relación precisamente en el amor. San Agustín decía a la gente en un discurso: es imposible saber en toda circunstancia qué es lo justo, qué hay que hacer, si hablar o callar, si corregir o dejar que pase algo. He aquí entonces, dice San Agustín, que se te da una regla que vale para todos los casos. Ama y haz lo que quieras. Preocúpate de que en tu corazón haya amor. Después, si hablas, será por amor. Si callas, será por amor. Y todo estará bien, porque del amor no viene más que el bien. La Biblia permite entender por dónde empieza la ruptura de la comunicación, de dónde viene nuestra dificultad para relacionarnos de una manera sana y bella los unos con los otros. Mientras Adán y Eva estaban en buenas relaciones con Dios, también su relación recíproca era bella y extasiante. Dice Adán, cuando Dios le presenta a la mujer: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En cambio, cuando se interrumpe la relación con Dios por la desobediencia, por el pecado, también la relación entre los hermanos empieza a romperse. Y entonces Adán ya no dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, sino que dice: la mujer que me diste me dio el fruto y comí. Ahí empezamos a echarnos la culpa. Nunca tenemos la culpa nosotros, siempre tiene la culpa el otro. Es de ahí de donde hay que recomenzar cada vez, hermanos. Jesús vino para reconciliarnos con Dios y así reconciliarnos los unos con los otros. Cuando la relación con Dios va bien, la unidad crece. ¿Cómo anda nuestra unidad? ¿Cómo anda la unidad en casa? Con nuestros familiares, con nuestros amigos. ¿Cómo anda la unidad entre los esposos, entre los novios? Porque el noviazgo tiene que ser una preparación seria al matrimonio. ¿Cómo anda nuestra unidad con nosotros mismos, hermanos? A veces parecemos peleados con nosotros mismos. Para hacer esta unidad posible, tenemos que estar reconciliados con Dios y tenemos que aprender a escucharlo. Jesús vino para reconciliarnos con Dios, repito, y así reconciliarnos los unos con los otros. Lo hace sobre todo a través de los sacramentos.
La Iglesia siempre ha visto los gestos aparentemente extraños que Jesús realiza en el sordo mudo, le pone los dedos en los oídos, le toca la lengua. Todavía eso, después de la pandemia no lo hacemos tanto, pero todavía está en el rito del bautismo, que el sacerdote le dice al que se bautiza, le toca los oídos y le toca la boca, que el Señor muy pronto te permita escuchar su palabra y profesar la fe, hablar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Son signos sacramentales, signos de la gracia. Él continúa tocándonos físicamente para curarnos espiritualmente. Por eso en el bautismo el ministro realiza sobre el bautizado los gestos que Jesús realizó sobre el sordomudo. Le pone los dedos en los oídos y le toca la punta de la lengua, repitiendo la palabra de Jesús, Efetá, ábrete. En particular, el sacramento de la Eucaristía nos ayuda a vencer la incomunicabilidad con el prójimo, haciéndonos experimentar la más maravillosa comunión con Dios. En un momento de la historia, la humanidad se volvió completamente abierta. Una persona, María, hoy 8 de septiembre, es una fiesta de la Virgen que no la podemos celebrar por ser domingo, María de Nazaret, y debido a que ella estaba totalmente abierta, recibió la plenitud de la palabra de Dios. Todo su ser estaba empapado de su carne y sangre. Así, por el amor de su corazón, ella dio a luz a Dios. Su propio Hijo estaba radicalmente abierto, tanto que se había vuelto completamente vulnerable por nosotros y hacia nosotros, y sus heridas se convirtieron en los canales de comunicación más valiosos para con nosotros. Jesús se hace vulnerable, se hace frágil, muere en la cruz por nosotros. Nunca unas manos hicieron tanto por el mundo cuando se quedaron sujetas en la cruz para salvarnos. Que esta Eucaristía, hermanos, en memoria de Él, sea a la vez la fuente y la expresión de nuestro querer abrirnos, abrir nuestros oídos, soltar nuestra lengua, para que en su gracia aprendamos a comunicarnos con Él y con los demás. Que así sea.